Hola a todos y todas. El Perú desde el 2016 vive una crisis política que desde julio del año pasado se ha agravado con la llegada al poder de Pedro Castillo. Esta situación ha comenzado a afectar la economía, sobre todo a los más pobres. El Ejecutivo, lejos de reconocer sus errores, ha culpado a la guerra en Ucrania del incremento del fertilizante, de los combustibles y también a la actual Constitución, que según ellos no les deja gobernar. En abril presentaron un proyecto para cambiar la Constitución vía referéndum, y en respuesta a esta iniciativa, dos congresistas presentaron un proyecto para adelantar las elecciones. Y para conversar sobre este tema hemos invitado a Pedro Morales Mancilla, ex congresista de la República y ex alcalde de la ciudad de Huancayo. Hola Raúl, gracias por la invitación y como siempre a tus gratas órdenes, no sin antes expresar también mi saludo a todos los que nos están siguiendo. Gracias, don Pedro. A ver, ¿será que el Perú logrará alcanzar el desarrollo con esta idea de una nueva constitución y con la propuesta de que se vayan todos? ¿Qué podría decirme? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en contexto. Efectivamente, ya antes de la pandemia habían problemas económicos, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Luego vino la pandemia, con las consecuencias lamentables y desastrosas que también todo el mundo está viviendo, y a ello se suma la invasión de Rusia a Ucrania, que obviamente perturban las relaciones comerciales entre Rusia y Latinoamérica, y particularmente con el Perú, y Ucrania y Latinoamérica, y especialmente con el Perú. Pero en el Perú hay un adicional que es muy lamentable, preocupante y que genera incertidumbre. El nivel, la calidad de un gobierno que se ha instalado el 28 de julio del próximo año, que como hemos manifestado en reiteradas oportunidades, ganó unas elecciones sin plan de gobierno, simplemente presentando ante el Jurado Nacional de Elecciones el ideario del dueño, porque esa es la verdad, del Partido Perú Libre, de don Vladimir Cerrón. Y lógicamente, al no tener plan de gobierno, han pretendido, ¿no?, elaborarlo a la carrera, como para salir, ¿no?, de la situación. Pero se han encontrado también en que no tienen cuadros. Y los pocos cuadros que supuestamente tiene la izquierda representada por el estalinismo de Perú Libre han resultado gente prontuariada, gente que tiene una mochila con muchas observaciones y que no conocen cómo funciona el aparato del Estado, las relaciones que hay entre los poderes, entre las instancias de la estructura del Estado e entre las instituciones del Estado, y han llegado a aprender. Y esta situación, Raúl, se agudiza porque hay una angurria ya evidente, demostrada, que no admite, ¿no es cierto?, ninguna duda del poder que tiene Perú Libre, y está en una carrera del copamiento de los puestos más importantes de la estructura del Estado y también de los puestos mejores remunerados. Entonces, esta situación se adiciona a lo que hemos manifestado, lo que has manifestado tú también, respecto a la situación del mundo y respecto a la situación del Perú post-pandemia, que tiene una crisis económica que cada día se agudiza. Como consecuencia, hay una crisis en la generación o la restitución de los puestos de trabajo que habían antes de la pandemia, y que además y sobre todo estamos atravesando una crisis política que viene ya de años y que lógicamente incluye la crisis de partidos políticos
y la crisis de gobernabilidad y de institucionalidad. Esa crisis no permite afrontar con eficacia y eficiencia las urgencias del momento, lo urgente, ¿no? Es decir, por ejemplo, el tema de la salud, hemos retrocedido, ¿no?, respecto a los programas de vacunación y lucha contra la pandemia. En la educación, cuyo retorno a las clases con un aforo del 100% no está dando los resultados, sobre todo en el interior del país. La lucha contra la corrupción, la lucha contra la inseguridad ciudadana y, como repito, la generación de empleo. Consecuentemente, la situación es muy difícil, es impredecible y estamos viviendo un momento de incertidumbre que se agrava por esta propuesta efectista y yo diría distractiva de la presentación de una iniciativa legislativa de parte del Poder Ejecutivo, no convocar a un referéndum para introducir en la Constitución del Estado un artículo 207 que desde mi punto de vista es inconstitucional, es inoportuno y genera, ¿no?, mayor incertidumbre. Es decir, esta presentación de esta iniciativa legislativa, que es también desde mi punto de vista distractiva, no hace más que contribuir a la situación de incertidumbre y como consecuencia en esto estamos viendo que la bolsa de valores de Lima se está desplomando, el dólar está subiendo y también el costo de vida. O sea, hay un proceso evidente de inflación. Entonces, me parece que en estos momentos la Comisión de Constitución está debatiendo esta iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo y yo creo que debe desecharla para que ni siquiera pase al Pleno del Congreso. Porque en primer lugar, en la Constitución, el ordenamiento constitucional y jurídico del Perú no admite, pues, que se convoque a un referéndum para hacer una consulta de la procedencia o no del desarrollo de determinada actividad. El referéndum es para aprobar o desaprobar textos ya aprobados por el Congreso de la República respecto a leyes o también a ordenanzas de tipo regional o municipal. O sea, tú con el referéndum contestas, ¿no?, o preguntas si estás de acuerdo o no estás de acuerdo y la ciudadanía contesta si no está de acuerdo o está de acuerdo con la puesta en vigencia de esa ley o de esa ordenanza. Yo creo que para preguntar si estamos de acuerdo con la convocatoria a una asamblea constituyente, debieron utilizar el mecanismo del plebiscito, pero el plebiscito no está contemplado dentro del ordenamiento constitucional ni jurídico del país, por lo tanto es inconstitucional, aparte de que el artículo 206 de la Constitución Política es un artículo fundamental que sirve como candado para el cumplimiento de muchos derechos y otros artículos que forman parte de la Constitución de 1993. Pero yo quisiera dejar en claro que mi posición desde el año 2000 es que se revise el texto político o el texto político de la Constitución de 1993, particularmente en el título tercero que corresponde a la economía y el título cuarto que corresponde a la estructura del Estado. Y para esto se tienen que utilizar los mecanismos que prevé la propia Constitución, que si bien es cierto, ha sido dada por una asamblea constituyente que fue convocada por un gobierno dictatorial ante el autogolpe del 5 de abril de 1992, pero es una constitución que está vigente y que además es una constitución que prevé
¿no?, los procedimientos para una reforma total o parcial de su texto. Es en esta razón que el año 2000 hubieron dos iniciativas legislativas. Una, la del congresista que en paz descanse, Javier Díaz-Canseco, y otra de mi autoría, ¿no?, en las cuales proponíamos la vuelta o la restitución de la vigencia de la Constitución de 1979. Desde mi punto de vista, más completa, con mayor sentido humanista y social, y sobre todo con mayor claridad el campo económico sobre el respeto al Estado, ¿no?, en este campo. Bueno, lo cierto es que se debatió y no obtuvimos la mayoría, pero sí conseguimos algo que es fundamental y que seguramente se está tocando en el debate de hoy día. Es la dación de la ley 27.600, que ordena al Congreso de la República al debate y la reforma integral de la Constitución de 1993 en base a la Constitución de 1979 y la Constitución histórica. Y además, ¿no?, plantea una serie de prerrogativas o mecanismos que hacen viable, ¿no?, la aplicación de esta ley. Esta ley fue observada por el Colegio de Abogados del Cusco, si mal no recuerdo, ¿no?, que planteó su inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional ha manifestado que es constitucional en la sentencia correspondiente. Esta ley está vigente y si hubiese la voluntad política de cambiar, ¿no?, artículos que deben ser revisados o deben ser cambiados, simplemente deberían recurrir a esa ley, que además ya amparó parte del proceso de debate en el Congreso del 2001 al 2006 y fue suspendido el debate a mediados del 2004, o sea, hace 18 años que se ha suspendido ese debate, pero la ley está vigente. Y no entiendo por qué los congresos sucesivos de la fecha del 2006 para adelante no han relanzado ese debate y no se ampara en esa ley 27.600 que, como repito, tiene como sustento las iniciativas legislativas del congresista en ese momento, Javier Díaz-Canseco, que en paz descanse, y de quien habla. Para refrescar la memoria, o para aquellos que no saben qué cosa dice la ley, en breves palabras, ¿nos podría decir, para que las personas que nos van a escuchar, que sepan en qué consiste esa ley? Bueno, como digo, las iniciativas legislativas planteaban el restablecimiento de la vigencia de la Constitución de 1979, introduciendo algunos adelantos como el tema de la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y la participación ciudadana y temas ambientales como el agua. Bueno, no conseguimos, pero se consiguió la ley 27.600, que está plenamente vigente y que inclusive tiene una sentencia favorable de su constitucionalidad. Esa ley en concreto dice que ordena, ampara que el Congreso de la República desarrolle un proceso de reforma constitucional integral de la Constitución de 1993, su debate y las aprobaciones correspondientes, ¿no?, en mérito y tomando como fundamento la Constitución de 1979 y la Constitución histórica del Perú. Eso dice en concreto. Ese debate, ordenado y amparado por esa ley, se inició a fines del año 2002, pero se suspendió a mediados del 2004. Y como digo, no entiendo el por qué no se ha relanzado ese debate, si es que hay realmente la intención sana y de buena fe de reformar algunos
la Constitución del 93, modificando, perfeccionando, eliminando o introduciendo los artículos convenientes en dos campos, en el campo económico y en el campo de la estructura del Estado. Correcto. Bueno, usted en una entrevista pasada, de hace un par de meses, si no me equivoco, había propuesto un acuerdo nacional que la titular del Poder Judicial le ha vuelto a reiterar, creo que en más de 2 oportunidades al presidente Castillo, y este le ha manifestado que lo va a tener en cuenta, pero por la actitud del presidente pareciera que no tiene mucho interés en convocar a este acuerdo. Yo lamento. Ahora el Congreso, o 2 congresistas, bueno, en realidad fueron 3 en un principio, Pasión Dávila de Perú Libre, que luego fue retirado ese proyecto, solo hay 2 proyectos para adelantar las elecciones. Eso, recogiendo el clamor de un sector de la población que dice que se vayan todos. Pero, ¿usted cree que así es como se va a solucionar este problema para tener un nuevo presidente, nuevos parlamentarios, con esta regla de juego que tenemos actualmente en el sistema electoral? Porque si no cambiamos el sistema electoral, vamos a tener, probablemente tengamos los mismos congresistas o un mismo presidente que el que hoy queremos sacar, ¿no? Bueno, lo que acabas de describir dentro de la pregunta nos lleva a la conclusión de la difícil situación en que se debate la situación política del Perú. La falta de predictibilidad, la incertidumbre y un conjunto de encrucijadas que se presentan tanto al sistema político, a los ciudadanos, a las instituciones y en general a todo el país. Yo lamento realmente que el presidente se haya convertido en rehén de la poder de la parte dura de Perú Libre, cuyo dueño es el señor Cerrón, en general la familia Cerrón, Rojas, ¿no? Y que representan no solamente lo que dicen en su diario, ¿no? Marxismo, leninismo, maoísmo, mariateísmo, sino que definitivamente son una expresión, ¿no?, nueva, o diría en el Perú, del estalinismo. Lo que quieren incorporar en el Perú es un régimen estalinista, así de simple, y que dentro de sus mecanismos de presión hayan hecho que el presidente, ¿no?, deje de lado una posibilidad de solución a la crisis que estamos viviendo a través del Acuerdo Nacional. Yo he estado 7 años en el Acuerdo Nacional y sé cómo funciona. Allí están representadas todas las corrientes, las instituciones, los partidos políticos del Perú, y solamente salen los acuerdos como recomendaciones cuando hay unanimidad. Algo así, ¿no?, como una antesala a lo que el presidente Paniagua en algún momento dijo: el Perú necesita una constitución de consenso para el consenso, ¿no?, y que surja del consenso. O sea, habló en ese momento, diseñó lo que significa un momento constituyente, que obviamente no es este. Este será un momento de evaluación constitucional, de crisis constitucional, ¿no?, un momento destituyente, como dijo el sociólogo Meléndez, si mal no recuerdo, pero definitivamente no es un momento constituyente. El Perú está partido y políticamente en 2 posiciones respecto a este tema, los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Bueno, ha desperdiciado pues una oportunidad, pero yo insisto en que una de las salidas, creo que la
la más recomendable, es el adelanto de elecciones. La vez pasada que conversamos y en las cartas que publico en el diario La República y en función a mi modesta experiencia, he tratado de defender la institucionalidad, ¿no? Y poner algunas sugerencias muy modestas, por cierto, pero de buena voluntad, para que se culmine el periodo. Es parte de la institucionalidad, tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo. Lamentablemente, ambos poderes no han hecho absolutamente nada hasta el momento para superar esa crisis de institucionalidad y para que se merezcan terminar el periodo. Entonces, ante esta situación, porque cada día la crisis se está profundizando y porque la situación cada día es, ¿no?, prácticamente insostenible y nos está llevando, como dije también en la entrevista pasada, no sé si contigo, pero en una entrevista, que si seguimos así de la crisis vamos a pasar a la anarquía. Y la anarquía, ¿a quién favorece? A aquellos que buscan la agudización de contradicciones, la anarquía total y sacar ganancia a río revuelto. ¿Y cuál sería esa ganancia a río revuelto, ¿no? Y ante la desesperación de la gente es decir que el problema, ¿no?, se ha derivado de la Constitución de 1993. Bueno, pero en todo caso, yo aspiro, hago votos todavía porque los políticos, los partidos políticos, no los politiqueros que también hay en los partidos políticos, y los partidos políticos, no solamente los que tienen etiqueta de partido político, sino los partidos políticos, entiendan que en la actualidad tiene que pasar la solución de este problema por un acuerdo nacional, por un acuerdo de gobernabilidad, por un consenso nacional, que muy bien puede ser, y ojalá que lo reciban el acuerdo nacional, pero esta vez ya no para que se quede, definitivamente. Esta vez para que en el acuerdo nacional se establezcan los mecanismos por los cuales constitucionalmente ¿no?, los mecanismos que permitan la disminución del periodo para tener nuevo presidente y nuevo Congreso el 28 de julio del próximo año. Pero esto pasa por la renuncia del presidente. Yo pienso que el presidente debe ser consciente de que debe de renunciar y asumir la presidencia, la vicepresidenta Boluarte, y estructurar un gabinete, ¿no?, de amplitud democrática, de ancha base, que salga de un acuerdo nacional. Y simultáneamente comprometerse a un paquete de reforma política integral a fin de que se debata con prioridad y que las próximas elecciones nos puedan garantizar que la calidad de la representación política, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Congreso, va a ser mejor que la que ahora tenemos. Y para ello se necesita, como digo, una reforma política integral y profunda. A eso ¿Usted cree que el presidente Castillo renuncie? Porque si él renuncia va a bajar al llano. Sería parte del acuerdo. Alguien tiene que sacrificarse. Si él es el problema y si los congresistas son el problema, y los otros disminuir su periodo. No hay pero el acuerdo nacional lo convoca el presidente y él no tiene la intención de convocarlo, o hasta la fecha no lo ha demostrado así. Por eso, él tiene la responsabilidad ante el país de convocar, porque no hay otro escenario donde se pueda llegar a consensos. ¿Y si no lo hace? Ya estamos viendo en el Congreso que no.
Ya, pero si el presidente Castillo no convoca a ese acuerdo. Entonces va a obligar a que la crisis continúe, lleguemos a la anarquía y puede suceder que el Congreso lo vaque, ¿no? Porque todavía está vigente el artículo 103, inciso 2, o que se haga la jugada que me parece que es el plan B maquiavélico de la familia Cerrón. Cerrón. Es decir, bueno, pues renuncia el señor Torres o lo renuncian porque tal vez lo censure, ¿no? Y viene un gabinete. Unos dicen que podría ser propuesto el hermano de Cerrón, un hombre que tiene varios juicios por corrupción. Entonces, lógicamente que el Congreso no le va a dar, no le puede dar el voto de confianza. Sería el primero. Y luego, vacado el señor o sin voto de confianza, otro presidente del Consejo del Gabinete, peor que él, y el Congreso tendría la obligación constitucional, en cumplimiento de sus competencias, de no darle el voto de confianza. Serían dos y el presidente estaría al amparo constitucional, según su discrecionalidad de cerrar el Congreso o no cerrarlo. Entonces, la situación es muy difícil, pero si se va por este último camino, la incertidumbre va a continuar, la anarquía va a llegar y quienes pagamos los platos rotos somos los del pueblo y particularmente la gente más vulnerable. Porque con todo lo que se está haciendo ahora, inclusive con esta propuesta distractiva del referéndum para ver si la población quiere o no quiere la convocatoria de una asamblea constituyente, con todo lo que se está haciendo ahora, no vamos a afrontar la emergencia, lo inmediato, lo que la gente quiere que se solucione en estos momentos, que afrontemos con éxito, con el menor costo posible, las consecuencias de la pospandemia, de la pandemia, mejor dicho, las consecuencias de la guerra y del mal gobierno que se está haciendo en estos últimos 9 meses. Bueno, entonces, recapitulando para acabar, si el presidente Castillo no convoca un acuerdo nacional para que él pueda renunciar, lo que vendría es que se agrave la situación y esto nos genere como consecuencia una anarquía en donde obviamente los sectores más radicales serían los que se aprovechen de esta situación y todo lo que hemos avanzado a lo largo de estos 20 o 30 años con esa constitución que obviamente se necesita hacer las modificaciones para humanizarla y para poderla llevar a la situación actual que estamos, es que en todo caso sería ese el escenario que usted plantea. Claro, yo creo que si sigue, ¿no es cierto?, de parte del gobierno, con una actitud de soberbia, ¿no?, de confrontación y también del Congreso de la República, ¿cuáles van a ser las consecuencias? No necesitamos ser adivinos. Ya estamos en crisis generalizada, la anarquía. Y la anarquía nos va a llevar a que se tomen, ¿no es cierto?, acciones dolorosas o acciones tercas, acciones que no se condicen con un espíritu de concertación democrática, a que cada uno dispare las balas que tiene, ¿no?, con más o menos con eso de que sálvese quien pueda. O se salva el Ejecutivo o se salva el Congreso. Pero a eso nos están llevando. Y más el Congreso también con leyes que realmente dejan mucho que desear, como por ejemplo esta que acaban de aprobar, donde prácticamente descabezan las posibilidades de la autonomía que debería tener el SUNEDO, respecto, por ejemplo, a la reforma universitaria. Así es. Bien. Don Pedro Morales Mancilla, muchísimas gracias.
Ojalá que el país pueda salir de esta situación, porque no merecemos estar pasando por esto. Yo espero, Realmente merecemos un país mejor, donde los índices de pobreza se reduzcan, donde el empresariado continúe invirtiendo, porque son las empresas, son los empresarios, los grandes, los pequeños y los medianos, los que dan trabajo. Y sin trabajo, el país no avanza. así es, y para que haya trabajo tiene que haber inversión Y reglas claras. pública y privada, que debe resultar de ello la mejora de la productividad, el crecimiento del Producto Bruto Interno, que significa trabajo, ¿no? Yo hago votos porque prime la lealtad al país, que haya voluntad política sincera y no hipócrita, y no solamente en los discursos, de solucionar la grave situación en la cual nos encontramos, que las encrucijadas se despejen y que se entienda de una vez por todas que, si bien es cierto que se necesitan hacer reformas en ciertos títulos de la Constitución, para mí el económico y el de la estructura del Estado, ¿no? No es menos cierto que un proceso para ir a una asamblea constituyente en estas circunstancias no es otra cosa que poner un elemento distractivo para tapar tanto las deficiencias y corruptelas que se dan en el Poder Ejecutivo como en el Congreso a través de leyes lobistas. Así es. Bien. Entonces, yo pienso que la voluntad política tiene que tener eco en la acción. No Ojalá, solo, así esperamos, don Pedro, que así sea. Bien, estamos terminando la entrevista. Muchísimas gracias. Voy a detener la grabación.